Hola, buenos días. Mi nombre es María Cristina Mota Torres. Soy alumna de la Universidad Autónoma de Durango de la licenciatura de Psicología. Voy en tercer cuatrimestre y el día de hoy voy a abordar la psicología social de la pobreza, los problemas sociales, correspondiente a la asignatura de Psicología Social 2. Para abordar esta problemática social, este fenómeno social, vamos a definir 4 conceptos clave. El primero es racismo, el segundo es xenofobia y los otros 2 son prejuicio y estereotipo, desde la psicología social. Inicialmente, el racismo se conoce como esa sensación de superioridad o inferioridad que se tiene entre los distintos tipos de razas humanas. El punto acá es que solo existe una raza y es la humana. Entonces nos referimos a xenofobia, a este tipo de discriminación, es decir, un rechazo a lo que nos es diferente. El tercer concepto es el de prejuicio, que es esta actitud hostil frente a otro grupo por un juicio hecho antes de conocer su personalidad o sus actitudes, en base a conocimientos previos, a estereotipos. De hecho, este es el cuarto concepto y nos referimos a un estereotipo cuando hablamos de una creencia que se tiene entre un grupo para definir a otro. Es decir, es la forma en la que un grupo intenta explicar cómo es el otro grupo. La complejidad acá recae en que, por ejemplo, el estereotipo conlleva un prejuicio y el prejuicio conlleva la discriminación. Si entendemos, por ejemplo, que dentro del estereotipo esta creencia, por ejemplo, de que cierto grupo de personas son ladronas, son violentas, son agresivas, tenemos un prejuicio que es una actitud negativa u hostil frente a ese grupo. Y después tenemos un comportamiento discriminatorio hacia ese grupo. Esta es la diferencia. El prejuicio es la actitud que asumimos frente al grupo y la discriminación es un comportamiento que ya los lleva hacia cierta vulnerabilidad por nuestro comportamiento, como negarle el acceso a algún lugar, como negarle incluso la participación, negarle derechos y necesidades que tienen que cumplir. Estas son las raíces sociales de este fenómeno y son muy importantes de abordar porque proceden de algún lugar, en este caso de la desigualdad social y de la necesidad de una identidad social. En primer lugar, entendamos que los actos crueles fomentan actitudes crueles, como la deshumanización. Por ejemplo, para lastimar a una persona, se olvidan de su nombre y se olvidan de sus rasgos físicos que le dan esta personalidad, esta apariencia, esta sensación de ser pares, de parecerse a nosotros. Y se recuerdan otras cosas como religión, como región en donde vive, como clase económica, etc. Y bien, si nuestra identidad se desarrolla en base a cómo nos perciben los demás, si las personas tienen una actitud negativa frente a nuestra sola presencia, comenzaremos a hacer sentido con ese prejuicio, ese estereotipo que tienen de nosotros. Bueno, porque el grupo al que pertenecemos define las aspiraciones que tendremos. Y tenemos una necesidad de pertenencia a un grupo, cualquiera. Entonces, si este grupo es percibido como con aspectos negativos, pues nuestra identidad social también hará juego con estos aspectos negativos que nos han atribuido y entonces nos comportaremos de manera negativa para la sociedad. Y aun cuando nuestro grupo sea percibido de manera negativa, buscaremos tener cierto nivel más alto, sentirnos un poco superiores a otros grupos, y la manera de ver si somos superiores o no frente a otros grupos es buscando qué tiene nuestro grupo de positivo que los otros no tienen. Esta comparación conlleva la rivalidad, dicha rivalidad conlleva la hostilidad y esto genera violencia. Las raíces de la pobreza y de los problemas sociales son los estereotipos, que son estas creencias que intentan explicar a determinado grupo de personas en base a ideas o experiencias del pasado que nada tienen que ver con la actitud o con el comportamiento que está teniendo ese grupo de personas frente a nosotros, sino a una idea. Esto conlleva a un prejuicio, que es una actitud hostil frente a ese grupo de personas.
esa actitud hostil puede negarle acceso a derechos y necesidades básicas, y esto lleva a la discriminación. Es por definición discriminación, es el comportamiento. El negarlo ya es el comportamiento. Entonces, tenemos un efecto dominó que nos lleva hacia desigualdad social. La desigualdad social conlleva a otros fenómenos como el de la violencia, como el de la delincuencia, entre otros, entre un sinfín, que conllevan hacia problemas sociales. Es como un círculo vicioso. Lo crea algo tan sencillo o tan complejo como un estereotipo, como una creencia. Y esta discriminación, este trato que recibimos nos lleva a formar una identidad, y esta identidad define cuáles serán nuestras aspiraciones. Y eso conlleva a otro montón de fenómenos sociales, como por ejemplo la deserción escolar. Si en nuestro grupo no se le valora tanto la escuela, no se valora tanto el efecto de la meritocracia, no va a ser algo importante en nuestras vidas, y entonces lo dejaremos de lado y le tomaremos más importancia a otras cosas que pueden o no ser relevantes para un buen desarrollo personal. Si bien necesitamos tener como cierta idea plasmada en nuestra cabeza para determinar cómo se va a comportar cierto grupo de personas, es necesario ser también críticos y saber analizar a las personas en base a lo que está pasando aquí y ahora, y no tanto dejarnos llevar por prejuicios o por ideas que tal vez ni siquiera son de nosotros, que nos lo dijo el primo de un amigo del abuelo. Entonces, aunque no es la clave, pero es consejo, hay que ser críticos en base a lo que vemos, en cómo nos comportamos, y evitar en lo más posible tener actitudes negativas hacia otro grupo de personas, hacia lo que nos es diferente, porque eso conlleva una serie de consecuencias que ni siquiera nos imaginamos cuando tenemos actitudes negativas frente a un grupo de personas. Recordemos que solo existe una raza y es la humana. Por ende, tenemos que aprender a aceptar lo que nos es diferente. Recordemos que en la diversidad está nuestra oportunidad de aprender algo nuevo. Ahora bien, si existen dudas, comentarios o sugerencias, háganmelo saber y contestaré a la brevedad. Por mi parte ha sido todo, aunque es una manera muy sencilla de abordar un tema tan complejo. Existen múltiples enfoques y múltiples cosas o muchísimas cosas más que decir, pero por mi parte ha sido todo. Buen día.